Enrique no dijo nada. Era lo mejor, pensó. Él también pensaba lo mismo cuando era joven. Sin embargo, el poder del perro era enorme, más grande de lo que Álvaro podía llegar a imaginar. Estaba allí desde que tenía memoria. El padre de Enrique lo había alimentado, y también su abuelo. Y, muy probablemente, salvo que las cosas cambiaran un poco, y en los últimos tiempos, sobre todo luego de despertarse de una de sus amargas resacas, Enrique tendía a pensar que no, que nunca cambiarían, también estaría allí cuando los hijos de Álvaro crecieran y tuvieran que enfrentarse a sus primeros crímenes. El perro. El maldito perro. ¿Moriría alguna vez, el muy hijo de puta? Enrique lo dudaba. Se convencía cada vez más de que era inmortal. Y no dejaba de crecer. Los hijos de Álvaro, los nietos de Álvaro. Pero no eran cosas que debía decir a Álvaro en ese momento. El muchacho, en ese momento, sencillamente estaba al borde del derrumbe. Maldito pueblo, seguía murmurando el muchacho, arrebujado en el asiento, los hombros caídos y las rodillas levemente levantadas, como formando un escudo con su propio cuerpo. Maldito perro. Malditos seáis todos. Enrique volvió su atención a la ruta. El chico estaba un poco ebrio. Quizás era mejor que se durmiera. Los árboles negros que pasaban al lado del falcón, como sombras movedizas, lo adormecían a él también. Para sacarse la modorra, trató de pensar en la forma en que el perro había llegado a sus vidas, a la vida del pueblo, hacía ya más de 100 años. El asunto estaba rodeado de leyendas dudosas y de habladurías sin sentido, que los lugareños se encargaban de engrosar conforme pasaban los años. Pero, al menos según los criterios de Enrique, había un trasfondo de verdad en todo aquello. Como toda leyenda que se precie de tal, a fin de cuentas. Malditos cobardes, dijo el chico, con la voz cada vez más débil. Cabeceó un poco y luego frunció el ceño. Se estaba durmiendo. El ron de Enrique, que él mismo preparaba, no era para no iniciados. Tal vez sea mejor así, volvió a pensar el hombre. Siguió pensando en la leyenda del perro, y de aquel misterioso ser que había llegado con él, el hombre alto. Según los relatos que circulaban de boca en boca, el hombre alto había aparecido a principios del siglo pasado, durante una devastadora sequía. Los cultivos se echaban a perder, y el ganado lentamente moría de hambre y de sed. Entonces fue que surgió el hombre alto, viniendo en un carruaje oscuro como la noche y prometiendo prosperidad a las resecas tierras del poblado. Era un hombre delgado y de tez morena, según relataban los habitantes más antiguos del pueblo, y sus botas no dejaban huellas en los polvorientos caminos, aunque deberían haberlo hecho, porque incluso las patitas de las hormigas se veían reflejadas en la tierra moribunda. El hombre alto se paró en mitad de la única plaza del pueblo, en ese entonces apenas un baldío con 1 o 2 árboles, y luego hizo un pase apuntando hacia el cielo, al tiempo que murmuraba palabras sombrías y cargadas de perversidad. Apenas 2 o 3 minutos después, unas nubes bajas y rápidas surgieron en el horizonte y taparon el sol. Los pueblerinos, asustados, corrieron a sus casas y contemplaron la escena desde sus ventanas entornadas. El hombre alto seguía allí, impávido frente a las ráfagas de viento que habían nacido de súbito, y que arrancaban ramas y techos de madera. Unos rayos cayeron sobre la cúpula de la iglesia y la resquebrajaron, la gran cruz de madera y hierro comenzó a arder y muy pronto cayó con un estrépito sobre el patio delantero de la capilla. Las nubes se oscurecieron aún más y aumentaron en densidad, dicen incluso que parecieron descender, como si fuesen oscuros arcángeles que venían a desatar el apocalipsis en la tierra. El hombre alto elevó sus brazos y comenzó a vociferar, hablaba en una lengua desconocida, irreproducible, pero que despertó un escalofrío en todos aquellos que tuvieron la desgracia de escucharla. Su voz se elevó todavía aún más, al punto que pareció un auténtico rugido. Y luego, comenzó a llover. A llover, luego de 5 largos meses de sequía. Los antiguos habitantes del pueblo, entre los que se contaban el abuelo de Enrique y la madre de la vieja Carretore, salieron de sus casas para recibir la bendita lluvia, y se hincaron delante del desconocido y le juraron lealtad eterna. ¿Cómo podemos agradecerle, milagroso Señor de las lluvias?, lo alabaron a coro. Y entonces el hombre alto,
para sorpresa de todos, fue hasta el carruaje que lo había traído y regresó al rato con una misteriosa caja. La lluvia seguía cayendo a baldazos, pero eso no había impedido que la totalidad del pueblo se hallara reunido en torno al hombre alto, contemplando con recelo la caja que el hombre había depositado en el suelo. El desconocido la señaló y dijo, con su voz portentosa e intimidante, «Cuiden esto con sus propias vidas. Es lo único que exijo, lo único que pediré a cambio. Cuídenlo hasta que regrese. Y luego, quizás, los recompensaré con vida, vida infinita». Sin decir más nada, el hombre alto subió a su carruaje y empuñó las riendas. Pero, antes de irse, soltó la advertencia definitiva. «Si le pasa algo, lo sabré de inmediato. Y regresaré». No dijo qué era lo que iba a hacer al regresar, pero lo cierto es que los habitantes del pueblo sintieron un temblor que nacía desde sus mismas entrañas. Despidieron al hombre alto con cánticos y alabanzas. Si alguno tuvo sospechas sobre aquel insólito pedido, lo guardó para sí mismo y obedeció las órdenes sin chistar. Apenas el misterioso hombre se perdió en la lejanía del camino, todos los pueblerinos se abalanzaron sobre la caja. Aunque decir abalanzar sería una exageración, porque probablemente se acercaron a la misma con cautela, abrazados entre sí y santiguándose sin cesar, como si se acercaran a una tumba maldita. La caja en algún momento debió moverse, y los pueblerinos debieron haber soltado gritos de miedo, al tiempo que se volvían ciegamente y tropezaban entre sí. Pero finalmente la abrieron. Y lo que vieron los sorprendió, al tiempo que soltaban un prolongado suspiro de alivio. Un perro. Solo un perro. Un cachorro que los miraba desde el fondo de la caja, con ojos redondos y curiosos. Eso es todo, debieron haber pensado. ¿Solo debemos cuidarle al perro? Parecía demasiado fácil. Engañosamente fácil. El perro, durante sus primeras horas en el pueblo, jugó con los chicos y pareció muy feliz en su hogar provisional. No debía tener más de 3 meses, así que los antiguos habitantes le dieron de beber leche, aunque el perro se negó a tomar una sola gota. Le dieron agua, y lo mismo. Pero no se preocuparon por esto, porque pensaron que el perro se sentía aún conmocionado por el viaje y sería cuestión de tiempo hasta que cogiera los primeros alimentos. A la noche, el perro empezó a llorar, y algunos pensaron que estaba enfermo y lo llevaron con el viejo Ismael, que en ese entonces oficiaba de veterinario. El hombre, luego de examinarlo, dictaminó que no había nada malo en él, y que su inapetencia tal vez se debía a que extrañaba al hombre alto, que después de todo era su legítimo dueño. Solo había que esperar, dijo, esperar y tener un poco de paciencia. Y esperar y tener paciencia fue lo que hicieron los pueblerinos. Sin embargo, pasaron los primeros días, y el cachorro seguía sin comer y sin beber. Había enflaquecido notoriamente y se lo veía débil. La gente del pueblo, preocupada, lo trató con infinidad de remedios caseros y curas de palabras, pero el perro parecía condenado a morir. «Le fallaremos al hacedor de lluvia», decían, y se estremecían ante esta posibilidad, porque constantemente recordaban sus ominosas palabras, «Si le pasa algo, lo sabré de inmediato. Y regresaré». La cuarta noche, que acarreaba la primera luna llena, el perro desapareció. Lo buscaron. Lo buscaron como locos, en las casas, en los campos que habían comenzado a reverdecer de nuevo, en los más inhóspitos parajes del lugar. Lo buscaron hasta el amanecer, siempre sin ningún resultado, y finalmente, cuando el sol despuntó sobre la copa de los árboles y algunos hombres comenzaron a caer de sueño, lo dieron por perdido. «Fallamos», se decían entre sí los pueblerinos, aterrorizados. «Fallamos, lo hemos perdido. ¿Y qué haremos cuando el dueño regrese a buscarlo?» Agotados, se retiraron a dormir a sus respectivos hogares, aunque es probable que nadie en el pueblo haya pegado un ojo, y los que lo hicieron debieron haber tenido infinidad de pesadillas. A eso de las 11 de la mañana, una vocinglería alarmada sacudió la modorra del pueblo. La vieja Marita, que padecía de dolores abdominales desde hacía varios meses, no había salido de su casa en todo el día y los vecinos temían por su destino. Algunos hombres derribaron la puerta, y se encontraron con el horror. Allí estaba Marita, yaciente sobre el suelo, con el perro durmiendo a su lado, el hocico lleno de sangre. Le había comido parte de la cara y el cuello,
y bebido de su sangre hasta saciarse.